Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa redonda donde se pretende mencionar las herramientas agroclimáticas disponibles, necesidad del sector productivo, cómo impacta la meteorología en la producción agropecuaria de Entre Ríos. En primer lugar, bueno, agradecer su participación, su tiempo disponible. Y bueno, el orden de presentación, me pidieron que inicie yo. Después va a seguir la ingeniera Paula Dacunda. En tercer lugar, Germán Catone. Luego Víctor Bey. Juan Serre. Toledo Carlos, Jerónimo Serini, Pablo Gamperini y por último Gustavo Romero. Vamos a ir tratando de cumplir los 5 minutos que dispone cada uno. Si llegado el momento se extiende demasiado, voy a tratar de darles una señal para que vayan cerrando la idea. Y después va a haber otro momento, otra segunda ronda para contestar algunas preguntas que hayan quedado pendientes. Bueno, comienzo la exposición que me solicitaron. Voy a compartir la pantalla. Bueno, lo primero que quería presentar o mencionar es que la Bolsa de Cereales de Entre Ríos tiene una red pluviométrica que fue o comenzó a instalarse del 2012 al 2015. Y en ese periodo se instalaron 98 centrales, 10 completas y 88 básicas. 10 completas que además de precipitación, temperatura y humedad relativa, miden radiación solar, dirección y velocidad del viento. El costo inicial fue de unos $200.000 a un dólar promedio de 8 pesos un dólar. Actualmente, para tener un panorama, la vida útil de las centrales es de 5 años. Hay 80 instaladas, 10 completas, 70 básicas. Y mencionar que no solo es el costo de inversión de poner una central, sino el costo de mantenimiento, que en el mediano plazo o en largo puede superar el costo inicial de inversión. Los costos que se manejan actualmente son de 45.000 pesos por movilidad para toda la red, repuestos alrededor de $1.100 y el gasto total anual $20.000 de cotización, con la diferencia que actualmente estamos a 80 pesos un dólar. Y la amortización anual de unos $20.000 que sumado todo da alrededor de unos $50.000 al año. Para mostrarles, esto es el año pasado, cómo fueron las visitas. La mayor cantidad de visitas se da entre diciembre y febrero, básicamente relacionadas seguramente con los cultivos de gruesa. Hubo 29.000 visitas y en promedio se visitaron casi 2,5 sesiones de la red. Y estas son las provincias que mayor visitaron: Córdoba con el 17%, Paraná con el 6%, Buenos Aires con el 6%, Rosario con el 5% casi, y llama el interés Mendoza, Palomar, Río Cuarto, Posadas. Posiblemente que aquí hay una relación con los aeropuertos que están chequeando las centrales por el tema de la navegación aérea. En relación a los países, el 95% de las visitas son de Argentina. Hay una participación de Brasil, Ucrania, Estados Unidos, Uruguay, Francia, Suiza, Finlandia y España. Y el 88% casi de las visitas que tenemos a la página web entra directamente a la página. Hay un 11% que lo busca, que ingresa a través de buscadores. Hay un 5% por referencia de otros usuarios y solamente un porcentaje muy escaso por redes sociales. Para mostrar para qué se pueden usar los datos o cómo influyen la climatología no solo en la producción agrícola, sino en el consumo de energía, se trabajó con la cooperativa José de San Martín de Seguí, que este es el tendido eléctrico que tiene, y se tomó un distribuidor de la red, que esa red tiene 125 usuarios, que es casi el 8% de los 1.597 usuarios que tiene la cooperativa. Ahí hay 26 granjas avícolas, que es el 1% total, y 18 tambos. Y lo que se vio se relacionó las temperaturas máximas de noviembre a marzo con el consumo de energía. Y se ve que el R es de 0,62. Cabe mencionar que en los años neutro y niña esta correlación aumenta mucho. Y lo que se pudo relacionar es que
Es un dato interesante para la cooperativa porque pueden llegar a analizar, viendo el pronóstico a largo plazo, si va a ser un evento niño o neutro, cómo es la cantidad de energía que deben comprar, ya que las cooperativas compran y venden, y la energía eléctrica es de primera necesidad, la ganancia es muy estrecha, por lo tanto eso es un dato muy valioso el saber cuánta energía van a tener que estar contratando. Yendo ya un poco al arroz, se está comenzando a hacer trabajo para hacer un modelo de pericularia para el arroz. Aquí lo que muestro muy rápidamente es el comportamiento de la temperatura entre diciembre y febrero, donde entra prácticamente el periodo más crítico para el arroz, cómo fue la temperatura mínima, media y máxima, y las flechas son sitios en donde se detectó la presencia de pericularia, y estas líneas, el comportamiento medio de la temperatura previo a los días de aparición del evento. Lo mismo se analizó con la radiación solar, y también para la humedad relativa, y también para la precipitación promedio en la zona arrocera, promedio diaria en este mismo periodo. También es importante mencionar cómo la temperatura puede cuantificar el nivel de daño en el arroz, ya que temperaturas por debajo de 15 grados pueden generar baneo en la panoja, y esto ocurrió el 22 de febrero, donde aquí vemos la provincia de Entre Ríos y dos modelos de estimación de daño de esterilidad, el de Bowman y el de Shimono. Los puntos son las centrales, y en cada central está graduada el porcentaje de baneo que pudo haber en la zona. Los puntos verdes es la distribución de los lotes de arroz en la provincia, y toda esta zona es el área arrocera de Entre Ríos. Y lo que ven acá, el rango de temperaturas. Vemos que en la zona núcleo tradicional arrocera hubo temperaturas de 9 grados de mínima. Y aquí vemos para el método de Shimono como, considerando el estado fenológico de máxima sensibilidad, los valores estimados son más grandes, son porcentajes más altos de baneo. Para trigo, para describir rápidamente lo que fue los hechos más relevantes en esta campaña, vemos primero, les quiero mostrar cómo es la distribución normal de la precipitación, son las barras negras. Normalmente esto es de enero a octubre. En febrero, marzo y abril hay una recarga del perfil porque son meses de precipitaciones abundantes, y vemos que lo acontecido en el año 2020, que es el color arrecita, fue deficitario. En la siembra del trigo, que en Entre Ríos abarcan prácticamente mediados de mayo a julio, las lluvias fueron deficitarias en mayo y en julio, con un plus de precipitación de junio que fue clave porque pudo facilitar y completar la siembra. Y nuevamente, cuando comienza el alto requerimiento hídrico del trigo, en septiembre, octubre, con la floración y el llenado, hubo lluvias deficitarias, sobre todo en octubre. Con respecto a la temperatura mínima, comprobando los últimos 4 años, fue un año frío, seco y frío, 10 heladas meteorológicas medidas en el promedio de la red y 38 heladas agronómicas, siempre en el promedio de la red. Y se simuló, tomando varias fechas de emergencia para ciclos largos, intermedios y distintas fechas para corto, cuándo era el momento aproximado de la floración, y se detectó la última helada agronómica, que en algunos lados llegó a ser meteorológica, el 20 de septiembre, y lo que se pudo ver acá es que algunos lotes sí pudieron ser afectados severamente en la espigazón por esta helada tardía. Esta helada tardía se mapea en esta figura, donde se ven en este sector más oscuro donde hubo helada meteorológica, y en el resto, en la mayor parte del área, fueron heladas agronómicas, y Strobel, Rosario del Tala, Victoria y Crucecita Séptima, que son estos sitios de aquí, se registraron temperaturas por debajo de 0 grados centígrados entre 4 y 6 horas de duración. Esto también es importante mencionar que en octubre, ya en el pleno llenado del cultivo, hubo 2 días con temperaturas máximas que superaron los 35 grados centígrados y aceleraron o acortaron lo que es el llenado del trigo. Como ven, asociado a esas condiciones de sequedad, estrés térmico y heladas, cómo se fue deteriorando la condición del cultivo desde julio, donde partíamos de arriba de un 95% de la condición de buena muy buena, llegando a estar a fines de octubre con un 20% de la condición de buena muy buena y el resto en una condición de regular a mala.
Esto es como se veían los suelos en ese momento debido al gran déficit hídrico, las grietas que se podían observar en los lotes. Finalizando, nuevamente muestro cómo fue el comportamiento esperado negro de las precipitaciones promedio en un periodo del 2004-2019 con datos históricos del CIBER, cómo fue en el año 2008, el 2008-2009, ese ciclo en el verano fue una seca muy importante, y cómo hay una similitud con lo que está aconteciendo actualmente, con un hecho a destacar que octubre, ese año tuvo precipitaciones levemente inferiores en el 2008, y aquí octubre del 2020 tuvo lluvias de alrededor del 50% de la precipitación esperada. Octubre aporta 120 milímetros, estamos hablando que tuvimos apenas 75 milímetros, es decir, faltó un porcentaje importante. Y aquí para mostrar finalmente cómo es la evolución de las reservas hídricas en base a los mapas que nosotros elaboramos semanalmente, comparando semana a semana lo que fue el año 2008 con el 2020, y nos encontramos actualmente con una gran similitud, donde en ambos ciclos agrícolas más del 70%, 75% del área se encuentra actualmente con reservas escasas o en una situación de sequía. Eso es básicamente la presentación que tenía para mostrarles y compartir cómo se pueden, algunos de los factores que afectaron en esta campaña a los cultivos. Bueno, en segundo lugar, habíamos dicho que iba a participar la ingeniera Paula Dacunda. En el apuro me faltó presentarme. Bueno, yo soy ingeniero Pablo Fontaní, trabajo de hace 16, 17 años en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, y lo que elaboramos básicamente son datos agrícolas, estadísticas agrícolas, con informes anuales de área sembrada y otros informes de rendimiento y producción, además de hacer un seguimiento semanal de estado de los cultivos con las lluvias en los últimos 7 días y el estado de las reservas. Bueno, muchas gracias. La dejamos a Paula que dé su presentación. Mi nombre es Paula Dacunda, soy ingeniera agrónoma y hace 25 años trabajo en el sector forestal. Según el último censo realizado en el año 2016 por la Dirección Forestal del Ministerio de Agroindustria, con la colaboración de la Facultad de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, nuestra provincia cuenta con un patrimonio de 130.000 hectáreas de bosques implantados, distribuidos principalmente en los departamentos de Colón, Concordia y Federación, con una composición aproximada de 116.000 hectáreas de eucaliptus y 15.000 de pinos. ¿Qué decisiones tomamos con el pronóstico climático? ¿Cuánto usamos estas herramientas en nuestro sector y cuán frecuente es su consulta? Con respecto a estas preguntas, yo podría decir que la consulta es diaria y que los fenómenos climáticos que más afectan a nuestro sector son las heladas y las sequías. Yo les voy a contar algunos ejemplos de decisiones que se toman en base a los pronósticos en todo el ciclo de producción, desde el vivero al aprovechamiento. En el vivero, los eucaliptus se siembran en condiciones controladas porque se realizan en invernadero. Sin embargo, la humedad relativa no la podemos controlar. Si el pronóstico es de muchos días con estas condiciones, debemos aplicar fungicidas en forma preventiva. En cuanto a la plantación, la época más adecuada para realizar la misma es la primavera temprana. Y por esa razón, la razón por la cual es esta la época, es por las temperaturas favorables y las lluvias. Y porque debemos llegar al invierno siguiente con la planta lo más crecida posible para que resista las siguientes heladas. Por otro lado, si tenemos una primavera muy seca como la que está aconteciendo, no podremos plantar si no tenemos riego, y además vamos a utilizar geles para retener la humedad. Durante el primer año es fundamental que la planta crezca lo más rápido posible, porque el eucalipto es susceptible a las heladas. Y por ello debemos controlar las malezas y fertilizar. Aún así, y con todos estos recaudos, los fenómenos extremos nos afectan, como las heladas del año 2012.
5, 6 y 7 de junio del 2012 quemaron forestaciones de hasta 4 años de edad. Y hasta hoy en día vemos las consecuencias en la calidad de la madera cosechada actualmente. Tenemos médula corchosa, árboles bifurcados, que por supuesto influyen en el rendimiento y en la calidad del aserrío. El ciclo en la zona es de 10 a 14 años. Depende de la calidad del sitio y de las precipitaciones, ya que estas impactan directamente en el INA, que es el incremento medio anual. Durante todo el ciclo debemos cuidar este patrimonio debido a los incendios, que es desde ya el fenómeno más devastador y destructivo que nos afecta. Para ello contamos con un índice meteorológico de peligro de incendios que diariamente el Parque Nacional El Parmal elabora. Es un índice canadiense que es uno de los más completos del mundo, que no solo advierte a la comunidad sobre las condiciones de peligrosidad de ocurrencia, sino que describe las condiciones de propagación del fuego. Las variables climáticas que tienen en cuenta son precipitaciones acumuladas las últimas 24 horas, las temperaturas, la humedad relativa y la velocidad del viento. Y varios códigos y índices que tienen en cuenta estas mismas variables y miden el contenido de humedad de materiales finos, gruesos y medianos. También los productores estamos organizados en los ACES. Los ACES son asociaciones de colaboración empresaria que realizan prevención y detección temprana de incendios. A través de esas torres hacemos triangulaciones y estas triangulaciones nos permiten detectar con prontitud el incendio, porque si no lo controlamos desde un inicio, después si el viento es muy alto es imposible. A través de estas torres se triangula y entonces tenemos esta alerta. La zona que abarca todo el ACE es de 4.000 kilómetros cuadrados, 40 kilómetros desde el río Uruguay y 100 kilómetros hacia lo largo. Y bueno, como conclusión, podemos decir que la meteorología atraviesa y define decisiones que afectan a la producción desde el plantín hasta la corta. Y si me preguntan qué le pediría al Estado para apuntalar la producción, educación en todos los niveles sobre los peligros de fuego y concientización, porque debemos cuidar nuestro patrimonio forestal, que sin duda contribuye a mitigar las consecuencias del cambio climático. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por tu presentación muy clara. Le pediríamos ahora al ingeniero Germán Scatone que utilice su tiempo. Bueno, mi nombre es Germán Scatone, soy ingeniero agrónomo y trabajo, digamos, en el área citrícola desde hace unos 23 años. Actualmente desempeño la tarea de asesor en la Federación del Citrus de Entre Ríos y bueno, voy a desarrollar los eventos meteorológicos desfavorables directos o concomitantes que producen pérdidas o daños en los cítricos, tal cual se expresaron dentro de los temas posibles para la mesa redonda de actores en la reunión. Bueno, fundamentalmente podríamos citar como factores claves, digamos, en el desarrollo de la producción cítrica, las temperaturas, las precipitaciones y la humedad ambiente y el viento, como factores fundamentales para el desarrollo del cultivo, que tienen, digamos, particularidades dependiendo, obviamente, de la época de ocurrencia de cada uno y también una cuestión varietal y de distribución espacial. Bueno, comenzando por la temperatura, durante el desarrollo del cultivo, digamos, hay que aclarar obviamente que el cultivo comienza su ciclo productivo en la primavera, digamos, y finaliza, dependiendo obviamente del ciclo de las variedades, en el otoño-invierno, y obviamente el efecto de las temperaturas en el inicio del ciclo productivo que se produce en fin del invierno o principio de primavera, la incidencia de bajas temperaturas, sobre todo en las primeras rotaciones, puede ocasionar daños en el cultivo, ya sea por
quemaduras de hojas nuevas, y eso repercute obviamente en años subsiguientes, porque la producción de hojas del año tiene incidencia en la producción futura del cítrico. Las hojas en general tienen una vida útil entre 2 a 3 años, y obviamente la disminución de la capacidad fotosintética de un año en el cítrico tiene incidencia en el año futuro. Y si también el segundo evento fenológico que se produce en el cítrico es afectado en el caso de la floración, obviamente tenemos pérdidas en cuanto a cantidad de frutos por la incidencia de las bajas temperaturas en estos periodos, que son de suma sensibilidad, digamos, para el cultivo. Obviamente que depende del tipo de variedad. En el caso de los limoneros son los más sensibles, que si bien no representan una superficie importante dentro de la región, tienen, digamos, su buen valor de venta, sobre todo en lo que es verano y inicio del otoño. Le siguen, digamos, en ese orden, digamos, las mandarinas y por último las naranjas. También, obviamente, el efecto de temperaturas bajas durante ese periodo puede prolongar la postergación de los periodos fenológicos, digamos, y esto obviamente es un periodo clave en cuanto a la determinación de la calidad, digamos, lo que es floración, cuaje y post-cuaje, ya que un sinnúmero de plagas y enfermedades pueden afectar el cultivo en este momento, y obviamente el alargamiento de los periodos hace necesario, digamos, una mayor atención y cuidado de estos efectos no deseados. Yo cité acá algunos ejemplos, como el caso de mancha negra y alternaria, que obviamente requieren de su aplicación y control, y cuando los periodos son más largos se requiere mayor cantidad de controles para, obviamente, lograr fruta de calidad. También, obviamente, la temperatura tiene incidencia en la fotosíntesis. Por encima de los 32, 33 grados, la fotosíntesis se detiene, y por ende, digamos, en este periodo de desarrollo del fruto, digamos, lo que es de la primavera al otoño, es clave que la temperatura no excede esos niveles, y tampoco obviamente sea tan baja, que no sería tan frecuente, pero en realidad las temperaturas altas pueden detener el proceso fotosintético y por ende disminuir la calidad del fruto final, fundamentalmente en lo que es diámetro. Sabemos que el calibre, digamos, o diámetro de los frutos tiene una incidencia comercial importante y en los precios y en el rendimiento. Por otro lado, el efecto de la temperatura lo podemos citar al momento de la cosecha, que obviamente ocasiona pérdidas importantes. Las heladas tienden obviamente a tener incidencia sobre la calidad del fruto. Fundamentalmente al momento de comercializar la misma se disminuye la cantidad de jugo y por ende, digamos, esa fruta pierde valor comercial, ni siquiera, digamos, obviamente tiene rendimiento industrial para el caso de otro destino, con lo cual el daño directo es muy importante. Como también citaba el efecto de la temperatura, hay diferencias obviamente en cuanto a la susceptibilidad, digamos, a este daño, empezando por los limones, siguiendo por las mandarinas y por las naranjas. Obviamente, en caso de diferencia entre naranja y mandarina, tiene que ver el espesor de la cáscara, que en cierta medida puede disminuir el efecto, pero los años en los cuales ocurren heladas, fundamentalmente lo que es junio y julio, ocurren pérdidas de cosecha importantes. Pero el efecto no solo de las heladas es relacionado directamente a la producción del año, sino que también a producciones futuras, porque como se puede ver acá en la otra foto, el daño a la planta puede alcanzar las hojas y realizar una defoliación total de la planta, cosa que, además de perder la fruta del año en el cual se está analizando, también se pierde, obviamente, el año siguiente en cuanto a producción, ya que, obviamente, partir con casi disponibilidad cero de área foliar hace que el proceso fotosintético se vea disminuido en el futuro. Por otro lado, también, si el daño es mayor o la duración de las heladas en tiempo es mayor, también se pueden afectar tallos, y en ese caso ya el daño, obviamente, o la recuperación de la planta puede llegar a tardar hasta 2 años en volver a su tamaño y dimensión habitual, y en lo cual obviamente también demanda tareas de poda para recuperar las plantas e incremento de los costos de producción. Por otro lado, también las precipitaciones durante el desarrollo del cultivo, si bien obviamente aproximadamente en Entre Ríos un 50% del área se encuentra bajo el efecto, bajo
condiciones de irrigación. El otro 50% está supeditada a las precipitaciones ocurridas durante el periodo de desarrollo del cultivo y también tiene incidencia, digamos, en precipitaciones y humedad ambiente durante el inicio de la campaña, floración y cuaje y desarrollo, digamos. Fundamentalmente las condiciones de humedad de hoja son predisponentes para el caso de enfermedades, en el cual obviamente muchas de ellas tienen efectos cuarentenarios y algunos de efecto devastador, como el caso del HLB. También el efecto de las precipitaciones, si bien el cítrico tiene como requisito fundamental desarrollarse en suelos bien aireados, hay zonas de producción en Entre Ríos que se encuentran sobre suelos más pesados, con mayor cantidad de arcillas que no son tan fácilmente permeables y acumulan agua en determinados momentos del año. El efecto del exceso de precipitación puntual, digamos, así como ocurre con la falta de agua en determinados periodos, provoca también efectos de mortandad de raíces y pérdida de hojas por asfixia de las raíces, y eso tiene consecuencias en la producción futura de la plantación cítrica. También el efecto de precipitaciones tiene incidencia en la cosecha. Nosotros hablamos fundamentalmente de la cosecha del otoño-invierno, en el cual obviamente el periodo de cosecha en horas de planta seca, para evitar efectos no deseados, como en este caso que muestra la foto B acá, de excesiva turgencia en el fruto al momento de la cosecha, se provocan manchas que desfavorecen la calidad comercial, y por eso es requisito fundamental tener, digamos, momentos de planta sin humedad prácticamente seca para poder realizar la tarea en forma efectiva y sin efectos secundarios. Por eso la incidencia de excesivas precipitaciones durante el periodo de cosecha hace limitar también la capacidad de esta tarea que se realiza en forma manual, y también obviamente algunas enfermedades específicas que se desarrollan sobre el fruto ya maduro, como el caso de Penicillium, dificultan la comercialización y también hasta la exportación, porque en muchos casos el efecto de la infección es reciente y no es posible detectar en los empaques y evitar futuros problemas a la hora de comercializar la fruta. Durante el desarrollo del cultivo, la humedad ambiente también, digamos, como mencionamos hoy, al igual que las precipitaciones, tiene efecto en el desarrollo. En el caso de sarna de los cítricos, por ejemplo, la foto que tenemos acá de frutas en estado de desarrollo, tiene mayor implicancia, o digamos, hay mayor incidencia de la enfermedad en años de mayor humedad ambiente, y eso hace que, obviamente también, como decía hoy, se requieran acciones extras para manejar la enfermedad, al igual que en el caso de cancrosis. La humedad ambiente, como decía hoy, tiene también incidencia en la disminución de la capacidad operativa de la cosecha. Debemos concentrar, obviamente, la cosecha en la menor cantidad de días disponibles para realizar la tarea. Pensando, obviamente, en una tarea manual, se requiere mayor cantidad de gente para poder llevarla a cabo. Y el efecto del viento, fundamentalmente, tiene dos cuestiones fundamentales en lo que es la silvicultura. La incidencia, digamos, de los frutos en desarrollo, en los cuales el viento ejerce una acción de daño sobre los frutos pequeños, en el cual, obviamente, al rozar, digamos, por efecto del viento, el fruto pequeño contra hojas o ramas, se producen daños sobre el pequeño fruto, y esas frutas cicatrizan. Si bien cicatrizan, digamos, tienen incidencia cosmética a la hora de comercializar los frutos, y también, obviamente, el efecto del viento contra la aplicación de agroquímicos es un efecto desfavorable. Nosotros, fundamentalmente, podríamos trazar como un esquema normal de aplicaciones de turbina en cítricos 5 a 7 aplicaciones, y el desarrollo de velocidades de viento superiores a los requeridos para la aplicación tienen su disminución de la capacidad operativa de control de plagas y enfermedades. Bueno, Germán, ya estás con el tiempo cumplido, si querés dar un... Bueno, esta es la última, Pablo, acá para ir redondeando un poco de las herramientas, del uso de la meteorología en la incidencia
cítrica, podríamos citar los pronósticos a mediano y largo plazo, que tienen, digamos, su utilidad y su, podríamos decir, su utilización en la planificación de las actividades culturales, de poda, raleo y cosecha, por ejemplo, en la necesidad del control de agroquímicos, como cité hoy anteriormente, y las estaciones meteorológicas sirven o tienen su aplicación en la predicción, en la utilización de modelos predictivos para control y determinación de niveles de población de enfermedades y plagas, para también ajustar las condiciones de aplicación de agroquímicos y mejorar la oportunidad de cosecha y también el dimensionamiento de la necesidad de riego del cultivo. Así que eso sería todo, Pablo, completando un poquito el tiempo que estaba Perfecto, disponible. muchísimas gracias. Bueno, a continuación, el ingeniero Víctor Beck. Dale cerrar pantalla, ahí está Víctor, que va a hablar un poco de la parte de producción ganadera en Tambo. Así que tenés tu espacio, Víctor. Bueno, al pelo. Ante todo me presento, bueno, Víctor Bey, me dedico a lo que es la parte de, laburo mucho en lo que es la parte de producción lechera en el centro de la provincia, y vamos a hacer un breve recuento. ¿Ustedes ven la presentación ahí o no? Sí, perfecto. Es un pequeño cuadrito nomás, que mostré ahí para mostrar el tema del ITH y demás. Bueno, básicamente, digamos, de lo que son las variables meteorológicas que trabajamos en lo que es la parte de producción lechera, una de las más importantes que nosotros utilizamos es el ITH, que es un índice de humedad y temperatura, con la cual nosotros estimamos el grado de estrés calórico que está por sufrir el animal. Hoy con el tema de los pronósticos climáticos a 7 días, 10 días, que son bastante fiables, uno puede estimar con bastante exactitud cuál va a ser y obviamente tratar de, ¿no? Ante la disponibilidad por ahí algún cambio de dieta, en el caso de los sistemas que son un poco más intensivos en el uso de alimentos concentrados, pueden tocar lo que es la parte de trabajar con dietas frías para el caso de producción lechera, o pueden llegar también a trabajar en lo que es el tema de aplicación de sombras o de riegos específicos programados, especialmente en lo que son los corrales de esperas a la tarde, en los tambos, para así tratar de amortiguar, digamos, el efecto del estrés calórico que los animales sufren, ¿no? Y puntualmente, la evolución más grande que hemos visto en los últimos años, la respuesta que estamos teniendo a este tipo de puesta en práctica de estas herramientas, digamos, hay muchas aplicaciones hoy en día que te dan esta posibilidad de anticiparnos, ¿no es cierto?, a poder predecir estas situaciones, digamos, de estrés para los animales. Estamos teniendo recupero en las inversiones que prácticamente rondan en 1 o 2 años, estamos pagando las inversiones que nos permitan trabajar especialmente sobre el tema del rociado de agua y demás sobre los animales en los momentos de máximo estrés calórico de los animales, que generalmente en verano ronda alrededor de entre las 2 de la tarde a 4 de la tarde, son muy frecuentes, y normalmente lo que se hace es trabajar sobre los horarios de los ordeñes y los horarios de pastoreo de los animales, justamente para poder acondicionarlo y que estos animales sufran lo menos posible, ¿no? Después, otra cuestión también que estamos trabajando mucho, especialmente a futuro, algo estamos haciendo con Pablito también, aprovechando todo el tema de la información de las centrales meteorológicas, que es el tema de lo que es la medición de la tasa de crecimiento de las pasturas, especialmente en todo lo que es los sistemas pastoriles. A medida que nos vamos especializando e incorporando tecnología, y a medida que van aumentando la eficiencia con la cual esos sistemas empiezan a consumir ese forraje producido, también tenemos que empezar a ayornarnos, digamos, en cuanto al uso de la tecnología para poder ser más eficientes en el uso de esos excedentes, ¿no? Y acá les muestro un pequeño gráfico, por ejemplo, de una tasa de crecimiento que está medida durante el transcurso de este año, y para que ustedes vean cómo es prácticamente un serrucho, ¿no? Está medida sobre suelos vertisoles, digamos, o sea que son muy característicos de nuestra zona, y que más allá de que podamos llegar a tener un promedio mensual que normalmente hace la típica forma de campana, tan linda que uno ve en los libros y demás, de la distribución de producción de forraje a lo largo de las 4 estaciones del año,
cuando nos vamos a la realidad lo que nos muestra en el día a día de un establecimiento tambero es que tenemos este tipo de gráficas, ¿no? Prácticamente un serrucho continuo en donde podemos pasar de una semana a otra de tener 0 tasa de crecimiento, o sea, 0 producción de forraje, una semana, a tener 40 o 50 kilos de materia seca por hectárea por día en la próxima semana, ¿no? Entonces, todo lo que es el uso especialmente de poder estimar a futuro, todo lo que es el tema del agua útil en el suelo, todo lo que es el tema de la evolución de las temperaturas y las precipitaciones, a nosotros nos van a poder permitir estimar las futuras tasas de crecimiento que podemos llegar a esperar y así poder irnos preparando con anterioridad para así poder aprovechar esos pulsos de producción tan elevados de materia seca que nos da nuestro suelo, ¿no? ¿A qué es lo que voy yo? Que en producir leche a base de pasto, especialmente en los sistemas lecheros entrerrianos, es una gran oportunidad que tiene la provincia. La provincia produce relativamente poca leche a nivel provincial, pero tiene mucha cantidad de productores pequeños que subsisten y que viven gracias a esta actividad, y que potenciar el uso del pasto a través de estas herramientas que podemos llegar a tener a futuro, que nos permitan anticipar justamente toda esta evolución, nos va a permitir tener un escenario mucho más competitivo, especialmente para aquellas provincias que están optando por sistemas de producción mucho más intensivos, en el caso, por ejemplo, de sistemas estabulados y demás, en donde por ahí el aprovechamiento del pasto en forma de pastoreo directa no es la clave para el éxito del sistema, ¿no? Cuando uno habla de un sistema pastoril, pastorear el pasto, cosechar lo máximo posible y aprovechar las tasas de crecimiento elevadas es clave para tener un costo del litro de leche, de producción del costo del litro de leche bajo, ¿no? Y con eso ser competitivo. Pablito, era cortito nomás. Quería hacer Víctor, punto muy claro la exposición. A continuación vamos a pedirle que hable el ingeniero Carlos Toledo. Carlos, ahí te habilito. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Toledo, como decía Pablo. Soy director general de Agricultura de la provincia. Bueno, si estuvo estratégicamente ubicada mi presentación acá después de las presentaciones anteriores, me parece que estuvo acertado porque se hizo el abordaje de 3 actividades productivas con requerimientos y con particularidades que caracterizan nuestra provincia, a la cual tenemos que agregarle, sin duda, una parte importante de la agricultura extensiva que se hace también en Entre Ríos. Ya desde el punto de vista técnico, estrictamente productivo, Germán, Paula, Víctor hicieron referencia a cómo impactan las variables meteorológicas en los sistemas de producción que ellos manejan. Yo quería hacer simplemente un comentario más general que tiene que ver con cómo impacta la meteorología o los pronósticos del tiempo en lo que hace a la producción agropecuaria en la provincia de Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos, que se encuentra, como todos saben, en la región centro, compartiendo con las principales provincias del país desde el punto de vista productivo, vinculado a las producciones extensivas, muchas veces nos hizo creer que estábamos en la pampa húmeda y que estábamos en las zonas de mayor fertilidad y que estábamos en condiciones de disputar de igual a igual con otras provincias que tienen mejores aptitudes agronómicas que la nuestra. La realidad objetiva que nosotros tenemos es que tenemos características que nos distinguen, para bien o para mal, suelos con muchas pendientes, suelos pesados y que no lo podemos modificar porque ya de su génesis tienen bajos niveles de fertilidad, con alto contenido de arcilla, y eso hace que tengan una serie de limitaciones donde las condiciones meteorológicas y los pronósticos meteorológicos tienen un papel preponderante si pretendemos ser previsibles en las actividades productivas que llevamos adelante. Nosotros en la provincia de Entre Ríos, de acuerdo a los informes que semanalmente, como decía al comienzo Pablo, nos brinda la Bolsa de Cereales, tenemos alrededor de 2 millones de hectáreas de cultivos extensivos,
donde de esa superficie hay cerca del 60% que está ocupada por el cultivo de soja. En la inmensa mayoría de los casos, la decisión de muchos productores tiene que ver con cuáles son las condiciones de mercado, cómo son las condiciones que cada una de las alternativas productivas tiene desde el punto de vista económico, y en segundo término, las condiciones climáticas y los pronósticos del tiempo. En ese sentido, la mayoría de los caminos, y así lo indican las estadísticas, nos están llevando al cultivo de soja. Y en muchos casos, lamentablemente, al monocultivo de soja sin tener una rotación adecuada. Entonces, yo creo que esto que estamos planteando, si nosotros tuviéramos en cuenta los pronósticos, y si tuviéramos en cuenta los pronósticos para tomar decisiones empresariales, creo que seríamos mucho más previsibles, nos adelantaríamos a determinadas situaciones y no tener que lamentar por ahí, tener que recurrir a las situaciones de emergencia, a los comités de emergencia para intentar resolver algo que podríamos haber previsto. Entonces, la primera cuestión, la primera reflexión que yo quería compartir es que en la medida que nosotros podamos utilizar adecuadamente y estratégicamente los pronósticos y las previsiones del tiempo para planificar la empresa agropecuaria y los sistemas de producción en nuestra provincia, con todas las particularidades que tiene, creo que estaríamos dando un paso hacia algo que nosotros estamos trabajando con mucho énfasis, que tiene que ver con la sostenibilidad y la sustentabilidad de los sistemas de producción. Nosotros creemos que tenemos que producir hoy, pero sin comprometer el futuro, y eso es lo que dice cualquier esquema de producción sustentable. En ese contexto, creemos que tenemos que generar algunas acciones que nos posicionen de una manera distinta, no dependiendo solamente de los mercados, sino haciendo un abordaje racional del recurso suelo, un abordaje racional desde el punto de vista de la adecuada rotación que tenemos que dar en nuestras tierras, considerar las características agroecológicas que tiene nuestra provincia, con las particularidades, con las potencialidades y con las limitantes concretas que tiene cada región. Y en ese marco yo creo que tenemos que pensar en ir mirando hacia virando hacia una provincia que tenga en la producción agropecuaria su fundamento, donde tendremos que empezar a hacer rotaciones adecuadas, empezar a utilizar la tecnología. Creo que tenemos una gran oportunidad de que toda la tecnología que hoy está disponible, y que acá algo se mencionó, y en este encuentro hay un alto componente de tecnología que está asociada a la producción, creo que se nos da una oportunidad interesante como para empezar a ser previsibles. En ese marco nosotros estamos desarrollando desde el gobierno de la provincia un programa de productor agropecuario sustentable. Y a ese productor agropecuario sustentable queremos darle justamente la impronta de lo que es la realidad local, la realidad de nuestra provincia. Entonces, hablamos de un productor agropecuario sustentable entrerriano, que lleve adelante actividades que tengan una productividad positiva, que generen desarrollo económico, que generen mano de obra, que generen bienestar en los territorios del interior de la provincia, que el productor tenga la motivación como para quedarse y trabajar en su lugar, y que no esté solamente dependiendo de las condiciones del mercado. En ese contexto, insisto, la planificación, la programación, el análisis de la empresa agropecuaria como un todo, en forma integral, son todos componentes claves y necesarios que tenemos que incorporar y que tenemos que transitar si queremos que nuestra provincia y nuestra producción sea sustentable. Y para finalizar, una aplicación concreta que también entendemos que se debe utilizar vinculado a las condiciones meteorológicas y las condiciones ambientales. Esas 2 millones de hectáreas que yo les decía de cultivos extensivos
traen aparejada una aplicación importante y creciente de fitosanitarios. Esas aplicaciones de fitosanitarios, en muchos casos, se están realizando sin el debido control que hoy la tecnología permite que se pueda llevar adelante. Entonces estamos propiciando, por un lado, la instalación de sensores montados sobre las pulverizadoras que permitan tomar en tiempo real las condiciones ambientales de velocidad del viento, de dirección del viento, de temperatura y de humedad, que nos garanticen, por un lado, que las aplicaciones se hagan de la mejor manera posible y que sean lo más eficiente posible para que cumplan su cometido, y que también, por otro lado, y tal vez lo más importante, no generen externalidades, o sea, no provoquen un daño en organismos sensibles y, por supuesto, como cuestión central y fundamental, que no provoque daños a la salud de las personas. Entonces, ese es un aspecto importante. Y el otro aspecto, que está vinculado a lo primero que presentó Pablo, tiene que ver con las estaciones meteorológicas, que pueden estar y que ya están instaladas, las que tienen la bolsa de cereales en lugares estratégicos. Es intención de la provincia incrementar esa red de estaciones meteorológicas que también sirvan de soporte para que este tipo de aplicaciones y este tipo de tratamientos se realicen adecuadamente, siguiendo los principios de las buenas prácticas agrícolas, siguiendo los principios de la producción sustentable, tratando de hacer más eficiente todas las herramientas con las que tenemos para contar. Bueno, nada más, eso era un poco el pantallazo general que yo quería brindar. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias, muy claro tu aporte. Bueno, a continuación le damos el turno al ingeniero agrónomo Jerónimo Cerini. Jerónimo, tu turno. Bueno, yo me llamo Pablo, soy Jerónimo Cerini, agradezco a la organización de la reunión y a Pablo en particular que me convocó. Soy ingeniero agrónomo y junto con mi familia tenemos una empresa que se llama Edinojo, que trabaja en campos de arrendados, de terceros, haciendo agricultura extensiva, pero con un planteo intensivo de las rotaciones, tratando de implantar el doble cultivo, llevando un poco la situación al extremo. Para el momento de decidir el planteo y el diseño de la campaña, generalmente nos valemos de un par de herramientas, como ser pronóstico de largo plazo, la experiencia propia que tenemos para diseñar este tipo de rotaciones en ambientes particulares de la provincia, de los seguros que tenemos disponibles para que nos cubran contra eventos que son perjudiciales para estos cultivos. Por ejemplo, para citar que Pablo mostraba lo de las heladas, este año tuvimos unos cuantos siniestros de heladas, que por suerte pudimos cubrirlos con un seguro que teníamos contratado a partir del 15 del 9, una particularidad que no se da comúnmente en la provincia, pero bueno, logramos acordar con una empresa que entendió que podía cubrir ese riesgo y nos extendió esa cobertura a partir de esa fecha. Y después también otra cobertura que para nosotros nos parece clave, y bueno, está acá Gustavo, que hemos compartido más de una charla al respecto, con el tema de la pudrición de semillas en soja de segunda, básicamente. Un riesgo que las empresas no lo detectan del todo, pero nosotros lo vemos como uno de los riesgos más complejos que tenemos en los planteos de dobles cultivos, básicamente por el tipo de suelo que tenemos en Entre Ríos y el R de la lluvia, la intensidad de la lluvia. Otra herramienta que usamos mucho son las imágenes de NDVI de periodos críticos, a los cuales le sumamos los modelos de elevación digital del Instituto Geográfico de la Nación, más mapas de rinde que venimos acumulando año a año de los lotes que trabajamos, y con esas capas apiladas terminamos diseñando ambientes para manejar cada área para dar modelos específicos de manejo en cada zona. Eso es para diseñar las rotaciones. Para el momento de ejecutar la rotación que diseñamos, nos nutrimos de otras herramientas, como pueden ser los pronósticos de corto plazo, básicamente para todo lo que tenga que ver con la operación de las máquinas
que realizan las labores. Recién Fito mencionaba lo del tema de las pulverizadoras y bueno, nosotros tenemos en las pulverizadoras, voy a decirle la marca, porque la verdad que creo que debe haber otras, pero nosotros usamos esa, la gente de Actronex. Tenemos un par de máquinas con eso y la verdad que estamos censando en tiempo real e in situ las condiciones para aplicar. Eso es un salto de calidad notable. Antes lo hacíamos con las estaciones meteorológicas completas que tiene el Ciber, pero bueno, esto nos da la realidad del lote. También manejamos datos de lluvia y de temperatura de las estaciones meteorológicas del Ciber, básicamente para generar informes. La agricultura la hacemos con socios, no somos una empresa cerrada, sino que al revés, trabajamos con socios estratégicos, así que generamos informes y nos valemos de esa información que hoy está publicada y abierta. También nos valemos del modelo de predicción de enfermedades como Fusarium en trigo o como las alertas que envía INTA de condiciones predisponentes para enfermedades de trigo, cebada, arveja y otros cultivos. Y otra herramienta que estamos usando bastante ya hace como 2 o 3 campañas es la evolución de NDVI de los lotes o de GNDVI de los lotes, donde implantamos tiradas de saturación de nitrógeno para poder generar el contraste con el resto de los lotes y así ajustar a esa parcela de suficiencia lo que deberíamos agregar de nitrógeno al resto de los cultivos. Básicamente esto lo hacemos en gramíneas, tanto de invierno como de verano, pero bueno, es algo que se está ajustando y cada vez está funcionando mejor. Esa práctica la gestionamos con una herramienta que generó una empresa que se llama Puma, y que la verdad que nos está dando un resultado bárbaro. Y los aspectos como cierre que me gustaría mencionar como relevantes, pienso que el número 1 es tratar de seguir insistiendo en tener coberturas de seguro que tengan la mayor flexibilidad posible en cuanto a los riesgos que cubren y en ese sentido, de nuestra parte como productores, o por lo menos nosotros estamos dispuestos a asumir mayores costos, a asumir mayores premios, pero necesitamos que se customice al máximo los seguros para que el productor pueda tener flexibilidad y pueda eventualmente asegurar los riesgos que no le permiten dormir, pero más que todo aterrizar rotaciones que por ahí son un poquito más jugadas y que terminan saliendo del sistema por el riesgo que tienen y por no tener el novio por parte de las compañías de seguro que terminen haciendo un poco más sostenible esos planteos. Y como último punto que se me ocurrió, y esto es muy de ahora, pero recién lo mencionaban en el sector forestal, la verdad que nos tiene pero muy preocupados en esta campaña y en las últimas 5 o 6 campañas que la FINA tuvo un rol preponderante en Entre Ríos, el tema de los incendios. No me gusta hablar de mí mismo, pero bueno, se nos prendió fuego un campo hace poquito cosechando cebada, se prendió fuego un camión antes de ayer esperando cargar, se prendió fuego una cosechadora de unos amigos en el norte y uno ve todos los días noticias con respecto a esto. Las condiciones del clima han sido realmente sofocantes, con vientos fuertísimos del norte, con humedades relativas muy bajas, y pensamos que puede llegar a haber algún ente o alguien que con los pronósticos y con las temperaturas del momento, con la humedad relativa y los vientos, puede emitir alertas que generen un poco más de conciencia en todo el ambiente, porque la verdad que a nadie le gusta parar una cosechadora a las 2 de la tarde hasta las 6, pero bueno, sale mucho más caro después tener que reponer la unidad y eventualmente pagar y lamentar algún problema mayor con alguna persona afectada. Así que bueno, esas eran un poco las ideas que quería transmitir. Así que de vuelta, muchas gracias. Perfecto, Jerónimo, muchísimas gracias. Le damos lugar ahora a Juan Serre, que acaba de entrar. Juan, ¿estás en condiciones de dar tu presentación? Sí, Pablo, sí.
Finalmente Bueno, sí, disculpen las molestias, pero... Juan va a hablar un poco de la parte de ganadería. Así que, bueno, te damos tus 5 minutos, Juan. Bien. Perfecto, buenas tardes, gracias por la invitación, mis saludos a todos y a todos los asistentes. Mi nombre es Juan Serre, soy ingeniero agrónomo, vivo en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y soy coordinador del CREA San Jaime, que tiene campos en el centro norte de la provincia de Entre Ríos, principalmente entre Concordia hasta La Paz, y algunos campos en el sur de provincia de Corrientes. La actividad principal es ganadería, de cría inicialmente, pero hoy los campos son todos de ciclo completo y actividad mixta y algo de forestación, digamos, agricultura, ganadería y forestación. Pablo me pidió un poco que hable con un enfoque más ganadero, poniendo foco en ganadería, y yo voy a ir contestando rápidamente las preguntas que un poco Pablo nos planteaba. El primer punto es que miramos de los pronósticos de corto, mediano y largo plazo. De corto plazo trabajamos con pronósticos de hasta 15 días, eso lo usamos para planificar tareas de traslado, siembras, trabajos sanitarios, trabajos de infraestructura. Plataformas, yo un poco les puse acá, lo que más usamos es hoy Booster Agro o plataformas similares que nuclean varios pronosticadores juntos o varios sistemas, Winguru, AccuWeather, digamos, está todo nucleado en esta plataforma, hay varias que trabajan así. Rain Alarm es otra de las plataformas que estamos usando bastante, y lo otro que solemos usar más en verano son los pronósticos de índices de ITH, de estrés de temperatura y humedad focalizado en bovinos, solemos mirarlo bastante. La mirada de mediano largo plazo, ponemos el foco en corriente del Niño, miramos un poco este indicador del Servicio Meteorológico Nacional y este otro del IRI. Eso es lo que solemos mirar un poco como para planificar lo que sería el año, la campaña, planificar reservas, planificar cultivos y planificar manejo también, sobre todo de la parte de cría, de la parte reproductiva. Eventos meteorológicos de importancia, ¿cuáles son? Principalmente lo que más nos mueve la aguja es precipitaciones. En general los campos del grupo son campos sin problemas de drenaje, campos altos, pero a nivel provincial los años niños tienen, básicamente el problema más grave es la inundación de áreas bajas y de islas. Pero el resto de los campos que tienen buen drenaje son años excelentes, de excelente producción de forrajes en las áreas bien drenadas, y en general los años niños nos traen aparejados problemas sanitarios con la hacienda, mermas, tactomarcación, problemas de enfermedades venéreas que se aumentan un poquito, venéreas no, hay algunas virales sobre todo que aumentan un poquito en años niños, y en años niña aumenta un poco la receptividad de la zona de islas. De hecho, este año se está viendo bastante movimiento de novillos a la zona de isla cuando el río baja, pero para el resto de los campos esto deprime fuertemente la productividad forrajera de la mayoría de nuestros campos y es el problema más grande que tenemos nosotros es la sequía. El granizo para nosotros no tiene mayor impacto. En ganadería, sí, en cultivos, si te agarra un cultivo, pero focalizando en ganadería no es un problema para nosotros, o por lo menos no lo percibimos como tal. Es muy raro ver un campo natural afectado por granizo, muy raro, y algunas pasturas cuando se ven afectadas se recuperan muy rápido. Temperatura, básicamente lo más grave que tenemos son las heladas, y sobre todo las heladas tardías, que lo que hacen es, nosotros ya entendemos que el invierno para nosotros es un periodo de restricción fuerte. Las heladas tardías lo que hacen es hacer más largo, más prolongado ese periodo de restricción, y eso hace que un periodo de pérdida de condición corporal, sobre todo en los rodeos de cría, que nosotros ya lo tenemos aceptado y lo tenemos de alguna forma asimilado en el sistema, al hacerse más largo nos obliga a reorganizar un montón de alternativas productivas. Y por otro lado, en verano, estrés térmico, que si bien en la zona no es común ver problemas de mortandad o algo por el estilo, sí solemos tener efectos subclínicos que en general son difíciles de ver, pero cuando damos condiciones
nos mejora mucho condiciones de sombra y de mejor bienestar animal, nos mejora mucho la producción. Lo que tenemos evaluado es que el impacto de la sombra son más o menos 150 gramos de ganancia diaria por día, con el mismo manejo, mismos animales, con sombra versus sin sombra. Pablo nos preguntaba un poco qué acciones debería llevar adelante el Estado para mitigar esta vulnerabilidad. Yo creo que lo principal es la red caminera, sobre todo poniendo foco en los años niños. Los años niños, la red caminera de la zona realmente se ve muy complicada. El otro punto sería asegurar la conectividad. Hoy por hoy la conectividad tiene impacto a nivel de seguridad adentro de los campos, de salud, si hay algún problema sanitario de alguna de las personas, para educación del personal y de sus familias, y para todo lo que es gestión del negocio, hoy cada vez es más importante. Por otro lado, veo con estas cuestiones del impacto de los eventos meteorológicos a nivel de sistema, la extensión estatal y privada, de manera de colaborar en el armado de sistemas que estén preparados para amortiguar las inclemencias del clima. Y por otro lado, yo creería que el Estado tiene que trabajar en bajar, en la medida de lo posible, la imprevisibilidad del negocio, entendiendo que el negocio ya se desarrolla a cielo abierto y que tenemos una imprevisibilidad intrínseca que está dada por el clima. Bueno, todo el resto de variables que se puedan de alguna forma ser más previsibles, eso sería algo de altísimo impacto para la actividad desde el lado del Estado. ¿Qué acciones debería llevar adelante el sector ganadero para mitigar la vulnerabilidad? Yo un poco lo mencionaba recién. Yo creo que la mirada sistémica de los proyectos ganaderos es algo en lo que cada vez se va avanzando más, en la conformación de la base forrajera, de las reservas, del manejo de la hacienda, de protocolos de manejo de lactancia. Hay un montón de herramientas. ¿Qué utilización hacemos de la información generada por las centrales meteorológicas? Una de las cosas que miramos es la revisión de precipitaciones por zona. Hoy Booster Agro es una de las plataformas y las estaciones, la red de estaciones es otra de las fuentes que solemos mirar. Por rápida disponibilidad para ver cuánto llovió. Nosotros sabemos que de alguna forma cada milímetro nos mueve 11 kilos de materia seca de producción acumulada, digamos, con lo cual lo miramos mucho a las lluvias. Estadísticas de precipitaciones y temperaturas las miramos muchas cuando hacemos los análisis de campaña agrícola y también para trabajar con producción forrajera. ¿Qué nos falta? O bien existe y no lo conocemos, digamos, y no lo estamos manejando, una alarma activa de índices de temperatura y de humedad. Las alarmas que están, pero están en las páginas o salen publicadas en algunos medios. De alguna forma yo me imagino que una alarma activa del tipo de Rain Alarm, que te llegue directamente al teléfono y te avise que estás por tener días de alto ITH, puede estar bueno. Y por otro lado, por ahí sería bueno tener una especie de tablero de control agroclimático, todos estos indicadores que todos vamos diciendo que de alguna forma utilizamos, que puedan estar nucleados en una página o en una aplicación y que uno con una mirada a la mañana pueda tener las variables macro vinculadas a la meteorología en la cabeza en una mirada de 5 minutos y no tener que andar recorriendo por ahí 3 o 4 páginas distintas y alguna aplicación. Y de mi parte, eso sería todo, Pablo. Creo que me ajusté a los 5 minutos. Perfecto, Juan. Muy claro y muy ajustado en el tiempo. Le damos lugar ahora al ingeniero Pablo Belperín. Pablo, te damos tus 5 minutos y después el ingeniero Gustavo Romero y finalizaríamos la primera ronda de esta exposición. Bueno, en primer lugar, agradecerte mucho por permitirle a nuestra organización formar parte de esta mesa. La Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias es una organización, una superorganización, podríamos decir, joven, que tiene aproximadamente 1 año y medio, un poquito más, donde muchos de los que hoy ya comentaron sus experiencias forman parte, tanto el Estado como
las organizaciones por producción y las organizaciones tecnológicas. Ahí pueden ver algunos de los logos que representan a estas 30 instituciones que venimos trabajando para poner a las buenas prácticas en contexto de realidad, de uso en todo el sector productivo, y también transformar este concepto en algo apropiado, apropiable por la sociedad, que vaya construyendo una mejora en el camino, en este diálogo que por ahí aparece como con dificultades, interrumpido, con algún grado de desconexión. Así que esta organización, que nos reunimos semanalmente a través de un comité ejecutivo y mensualmente en plenario, vamos abordando distintos temas y vamos colaborando con las propuestas que surjan de los distintos sectores o las propias creadas por la mesa, muchas de ellas que han sido comentadas por el secretario general de Agricultura y en las cuales hemos participado. Aproveché este espacio para, si alguno de los que estaba presente no tenía conocimiento todavía del funcionamiento y la existencia de la mesa, que así lo hagan y se pongan en contacto y sepan que es un espacio de construcción donde todos se pueden sumar. Pensaba en un poco la propuesta que esta mesa redonda, este espacio de compartir ideas sobre el clima y la producción, qué relación tenía con nuestra organización, dado que no somos específicamente un lugar de investigaciones, es un lugar de concentración de conocimiento y de propuestas. Decía, bueno, el objetivo de las buenas prácticas agropecuarias sin duda es lograr una producción sustentable. Este gráfico, este término que ya es muy utilizado en casi todos los espacios de conversación, pero que aborda estos tres temas, y lo que yo quería poner sobre la mesa era la relación que justamente encuentro entre el clima y las tres patas de la sustentabilidad, tanto la ambiental, que seguramente es la que primero nos viene a la cabeza, ¿no? Y decimos, bueno, si no hay un buen manejo del clima, si no hay un conocimiento acabado de cómo funciona el clima, es muy difícil conservar nuestros recursos naturales. La relación obvia entre el suelo y la erosión, tanto hídrica en Entre Ríos como eólica en otras partes del país, es obvia. También tenemos la relación que hay entre las precipitaciones o la temperatura y la preservación de algunos espacios naturales, como el monte nativo, los pastizales. Es decir, la cuestión ambiental me parece que está fuera de toda discusión en su relación con las variables climáticas. Pero por ahí también, si pensamos en la sustentabilidad económica, encontramos que el clima afecta directamente cuestiones que van al resultado del sistema productivo. Es decir, cuánto va a ser finalmente la producción obtenida, va a estar, y siempre lo hemos dicho, directamente vinculada a cómo funciona el clima. Pero también el trabajo. Hoy aparecen por todos los medios de comunicación cuando se detecta, se encuentra alguna situación de trabajo que no está en las condiciones en que sería esperable tenerlo, porque no tiene acceso a una higienización, a agua potable, a lugares de reparo, etcétera, y está excesivamente expuesto a las variables climáticas, como un ejemplo. Ahora, entre todas estas patas de la sustentabilidad, la social quizá es la menos percibida por la gente. Es decir, yo no sé hasta qué punto hoy un habitante, un ciudadano argentino o del mundo que no esté directamente involucrado con la producción agropecuaria, pone en valor cuál es el vínculo que tiene hoy este sistema con el clima. Por ahí se dice, bueno, es la industria a cielo abierto, expuesta a las variables climáticas, pero el verdadero peso que tiene hoy el clima en el resultado del sistema agropecuario, no sé de qué manera es percibido por la sociedad, y me parece que es un tema que tenemos que seguir profundizando. Pero yo decía, bueno, ¿qué ejemplo hay o qué caso concreto podemos visualizar de cómo el clima se ha puesto sobre la mesa en un caso de buenas prácticas? Y retomo uno de los puntos que Toledo mencionó sobre las acciones que lleva adelante la Secretaría para vincular
estos riesgos o situaciones que planteaste vos en los temas propuestos, Pablo, sobre las decisiones que tiene que tomar el productor y qué valor se le está asignando hoy a la agrometeorología, a la meteorología agropecuaria en los sistemas productivos. Y pensaba en este caso, el caso concreto, en el 2019, que estableció a través del boletín oficial un decreto, el 2239, que de alguna manera vino a poner fin a un conflicto muy fuerte que hubo alrededor de la producción agropecuaria en torno de las escuelas rurales. Y retomando un poco este caso de las agroaplicaciones, este decreto establece y se mete directo con el clima cuando habla de términos como los que están resaltados, ¿no? La deriva, consecuencia posible de las condiciones climáticas como el viento y la humedad. Esto forma parte del texto del decreto. La necesidad de obtener información en tiempo real, monitoreo remoto, microcentrales, tecnología georreferenciada, información que esté al servicio, bueno, de estas organizaciones sociales llamadas Unidad Centinela, donde el docente y su entorno pueden estar en conocimiento y coordinar la necesidad de hacer una aplicación en torno a las escuelas rurales. Y finalmente, expresado en el artículo 12, desarrollar un sistema de monitoreo y cuantificación de plaguicidas en el aire. Es decir, llegar a determinar cuál ha sido el efecto del clima en la posibilidad de que una aplicación agropecuaria vaya a parar a algún lugar no deseado, ¿no? A través de la deriva. Bueno, esto es inherente obviamente al ámbito público, ¿no? A lo que Toledo mencionaba como intencionalidad de las regulaciones y reglamentaciones, pero me parecía que es un caso concreto que nos permite valorizar lo que significa el conocimiento del clima en el quehacer diario y en esta relación con la sociedad. Por eso, para finalizar, algunas conclusiones que pensaba es que es indispensable trabajar en estas tecnologías de aplicación y monitoreo del clima, y encuentro que estudios de deriva y relación con la temperatura, humedad, viento e inversión térmica, tenemos que seguir profundizándola para las aplicaciones terrestres, para las aplicaciones aéreas, ver la posibilidad de que estos equipos estáticos que hoy mencionaste, Pablo, que tiene la bolsa, que la provincia intenta multiplicar, realmente cuál es su alcance, cómo podemos poner en valor para la sociedad la información que estas centrales meteorológicas tienen, y reiterándome con lo que pedía Jerónimo, lo que han pedido la mayoría, Juan en la parte ganadera, generar estos sistemas de alarma y aplicaciones validadas que podamos utilizar todos para disminuir cualquier tipo de problema que esté vinculado con el clima. Bueno, nada más, esto es lo que traía desde la mesa como un pensamiento y como un ejemplo sobre lo que se puede trabajar y dónde nos hemos vinculado hasta ahora. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, cierra ahora con la última presentación el ingeniero Gustavo Romero, que bueno, que está en la parte de seguros. Así que bueno, Gustavo, tu tiempo para presentarse y poder exponer. Soy Gustavo Romero, agradecerle a Pablo y a la organización de RALDA la invitación que me hicieron llegar. Yo trabajo en la Oficina de Riesgos Agrícolas de Nación Seguro desde hace 11 años ya, es decir, desde su origen, y mi especialidad ha sido trabajar en la generación de modelos probabilísticos, ¿no? Es decir, ver las tendencias de los pronósticos a largo plazo para las distintas campañas agrícolas. En este caso y en particular, y haciendo honor a algo específico como es el seguro, yo preparé una charla sobre el comportamiento y el modelo probabilístico de tormentas de granizo y cómo evolucionan en función al perfil climático que tenga el año.
Todos debemos entender que el año agronómico en el caso del hemisferio sur es a contramano de lo que es en el hemisferio norte, es decir, en el hemisferio sur el año agronómico comienza en el solsticio de invierno, es decir, el 21 de junio con el inicio del invierno y gira hacia el otro año, en tanto que en el hemisferio norte es cronológico, es ajustado con el año cronológico. Las bases de los modelos con los que trabajo es la dinámica de las variables medioambientales de nivel nacional y su impacto ajustado a teleconexiones, es decir, cómo se comporta el Niño, cómo se comporta la oscilación del Pacífico Sur, cómo se comporta la oscilación antártica, cómo se comporta el dipolo del Océano Índico y el dipolo del Océano Atlántico, que es el que modifica la posición del anticiclón del Atlántico. Y para eso definimos tres tipos de siniestros, que son los siniestros tempranos, los críticos y los tardíos. Los tempranos son aquellos que ocurren desde agosto hasta el 15 de noviembre, del 15 de noviembre al 15 de enero son los críticos, y los tardíos son los que van desde el 16 de enero hasta el final del ciclo de los cultivos. Estamos hablando siempre de cultivos extensivos, ¿no es cierto? Yo voy a trabajar sobre la base de números y datos que tengo como compañía de seguro, lo cual me da una gran ventaja comparativa, porque todos los datos que ustedes ven en estos puntos están chequeados a campo, es decir, yo puedo validar contra la realidad. Lo que ustedes están viendo y lo que vamos a analizar fue el comportamiento del año 2015-2016, es decir, el Super Niño. Todo lo que ustedes ven en puntos rojos son siniestros tempranos, en puntos verdes son siniestros críticos y en puntos azules siniestros tardíos. El total de eventos que tuvimos en ese año, de eventos siniestrales, fueron 822 siniestros. Aquí vimos el comportamiento de las variables. Esto fue gracias a la información que nos proveó la bolsa de cereales, ¿no es cierto? En donde comparamos, por ejemplo, para el año 15-16, en los distintos periodos, las precipitaciones, por un lado, el promedio de las precipitaciones y la variabilidad. Como podemos observar, y a su vez el promedio total de la campaña agrícola, o sea, tomando los 3 periodos de campaña agrícola, y el total de precipitaciones, que es el que está acá, 862 milímetros y 107 milímetros de promedio. Como vemos, a pesar de que, y acá se empieza a resaltar la gran relevancia que tiene la recombinación que tienen las variables medioambientales mundiales. A pesar de que fue un niño extremadamente fuerte, cuya valor indicado para el total de la campaña, si tomo el promedio completo de estos periodos que describí, era un índice de 1.95, es decir, muy alto, con índices en el crítico de 2.25 de incremento de temperaturas. Pero sin embargo, observen que la oscilación del Ártico en el periodo de llenado tuvo un valor extremadamente positivo. ¿Qué significa cuando el Antártico está extremadamente positivo? Es que genera condiciones muy estables en el clima. Y eso hizo que en un año con un alto perfil o alta esperanza de precipitaciones fuera un año que tuvo un comportamiento normal desde el punto de vista de las precipitaciones. Veamos cómo se movió en función de la siniestralidad. En lo que respecta a la siniestralidad temprana, yo hice una división para cada una de las siniestralidades entre siniestralidad baja, media y alta. Es decir, todo evento que estuvo entre 0 y 30%, todo evento que estuvo entre 30 y 60% de daño, y todo evento que estuvo por encima del 60% de daño. Si miramos la estadística para la siniestralidad temprana, vemos que hubo 18.357 hectáreas denunciadas, de las cuales solo 10.400 sufrieron un nivel de daño indemnizable, es decir, tuvieron un nivel de daño por encima del 6%.
cierto? Si observamos la media del tamaño, vemos que es una media relativamente alta de 113 hectáreas el lote promedio, con un coeficiente de variación de 1.5, lo cual me indica la heterogeneidad entre los lotes, y eso se debe a que esta siniestralidad está muy reclinada hacia el norte del país, donde por una cuestión de escala las superficies de los campos son muy superiores. Se observa que el promedio del daño fue del 25% y un coeficiente de variación en función de la desviación estándar bastante ajustadito, 0,97, no óptimo, pero ajustado. ¿Cómo se distribuyó? En lo que respecta a la siniestralidad baja, temprana, fueron 5.900 hectáreas, el 57%, el 27% fue siniestralidad media y solo un 15%. ¿Cuál fue su distribución espacial? Observemos que se lleva el gran premio la zona norte. Y esto justamente tiene que ver con la dinámica atmosférica. No olvidemos que estamos saliendo del invierno, porque estamos tomando de agosto a la primera quincena de noviembre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa que la preponderancia de la acción de los vientos fríos cala muy hacia el norte y produce los choques de humedad o los choques de frentes hacia el norte, generando la mayor cantidad de siniestralidad? A su vez, si observamos la distribución temporal, vemos que esta ocurre en la primera quincena del mes de octubre. Avancemos ahora entonces qué pasa con la siniestralidad media y la siniestralidad alta para el mismo periodo temprano, y vemos que tiene básicamente el mismo comportamiento. Es decir, siempre la primera semana de octubre, la primera quincena de octubre es la que se lleva los premios, y observemos que la zona norte, o sea, todo lo que es el norte del país, se lleva casi el 80% de la siniestralidad que se produce. Ahí empezamos a entretejer cómo están funcionando en función de los valores ajustados por teleconexión, es decir, no lo que ocurre hoy en el centro del Océano Pacífico, sino lo que ocurrió hace 90 días, cómo impactan acá en ese preciso momento. Pasemos ahora a los siniestros críticos y observen cómo aquí, con la llegada del fin de la primavera y el inicio de verano, la señal del Niño se hace muy fuerte, y realmente esto se muestra. Fíjense que de 8.000 y pico de hectáreas que teníamos, a ver, tengo anotado el número para no, de 10.000 hectáreas que teníamos en el temprano, en el crítico aumenta casi un 60% y pasa a 16.000 hectáreas. A su vez, vemos que la media disminuye, precisamente disminuye porque observen que la siniestralidad se desplaza hacia el sur, en el centro de la provincia de Santa Fe, y se desliza hacia Córdoba y hacia abajo, en la provincia de La Pampa. Pasando a la distribución espacial y temporal, como vemos, el 24% lo tiene Santa Fe Centro, es decir, a la altura de Castellano, Las Colonias, en esa zona, el sur de la provincia de Entre Ríos, San Luis, que ya empieza a ingresar, ¿no es cierto?, y el 16% en Córdoba. En tanto que la segunda quincena del mes de noviembre es la que concentra la mayor cantidad de siniestros, es decir, el 52.99%. Por otra parte, en el periodo crítico, la siniestralidad media sigue respetando los mismos patrones que viene respetando en la siniestralidad baja, y también en la primera quincena de noviembre, pero también en lo que respecta a la siniestralidad media, crece un poco la primera quincena de diciembre. Pasemos ahora a lo que es la siniestralidad alta. Y vemos nuevamente que el sur de Entre Ríos y Córdoba, ya perfectamente definido, se llevan la mayor distribución espacial. En tanto, la segunda quincena del mes de noviembre y la primera quincena del mes de diciembre son las que tienen mayor significancia desde la distribución temporal. Para terminar, entonces, veamos qué pasa en los siniestros tardíos, es decir,
cómo ocurren, lo que ocurre entre el 15 de enero y a fin de cosecha. Vemos que hay una drástica restricción en la siniestralidad, se ajusta también el tamaño de la media del lote siniestrado y el valor del coeficiente de variación, debido a que la siniestralidad se reclina o se mantiene en el centro de la provincia de Santa Fe hacia el este, en una línea decreciente hacia el sur en la provincia de La Pampa. ¿Qué nos dicen en la distribución espacial? Aquí vemos tanto la baja como la media como la alta, ¿no es cierto? Vemos la máxima concentración se realiza en La Pampa. Es decir, recordemos que estamos saliendo del verano con altas temperaturas, la incidencia del Ártico encuentra un choque central muy al sur. Era la inversa que lo que nos estaba ocurriendo en la siniestralidad temprana. Los meses más siniestrales están distribuidos entre enero y febrero, pero el gran temporal de la baja es el 50% en el mes de abril. Y esto tiene que ver también con los valores, que sería muy complejo explicárselos ahora, ¿no es cierto?, o mostrárselos ahora porque me iría mucho el tiempo, cómo evoluciona el Niño en ese periodo y cómo evoluciona la oscilación del Ártico junto con la oscilación del Pacífico Sur. Además de... Un minuto, Gustavo. Ahí voy terminando. Decía entonces que en lo que respecta a la siniestralidad en media en el tardío, también el mes de abril se lleva todos los premios, en tanto que la siniestralidad alta, es decir, todo lo que está por arriba del 60%, se acumuló básicamente en el mes de marzo. ¿Cuál es la relevancia que tiene esto? Yo simplemente lo mostré para un año como este, que era muy específico, respecto de un año que hipotéticamente se trataba de un super niño. Cómo la acción de la oscilación del Antártico puso un tapón a la acción del Niño. ¿Qué significa esto? Que hay variables que son determinantes, como el Niño, o como el índice del niño y la niña. El resto de las variables son lo que se podría definir como variables dinamizantes, es decir, de acuerdo al impacto que tengan estas variables, van a potenciar o inhibir la acción del niño. Bueno, nada más. Esto sería todo. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, en este momento habría un espacio para preguntas, pero quisiera antes de eso, si surge alguna pregunta, agradecer nuevamente a todos ustedes que han hecho una gran exposición, destacar algunas cosas como la meteorología toca absolutamente todas las producciones de Entre Ríos y todas las actividades. Destaco el tema, por ejemplo, de incendios que mencionara la ingeniera Paula Dacunda, la necesidad quizás también de mayor educación al respecto. Germán, cómo habló la relación estrecha entre temperatura, viento, humedad relativa, en todo lo que es cítricos, además también el tema de las heladas que también mencionara Paula, y la lenta recuperación que hay en los dos sistemas frente a estos eventos extremos que se han registrado, por ejemplo, como decías, el 7 de junio del 2012, donde si bien mal no recuerdo, hubo 10-12 horas con temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, por eso hubo tanto impacto en la implantación forestal. Como Jerónimo mencionó una amplia herramientas agroclimáticas que está usando para hacer más eficiente la empresa. Bueno, todo lo que mencionó también el ingeniero Serre en el tema ganadería, al igual que Víctor Bey con el tema del ITH y la tasa de crecimiento de las pasturas relacionadas con la temperatura. El ingeniero Toledo apuntar sobre una agricultura sustentable y destacar el hecho de que la provincia incorpore más centrales. Vemos el gran peso que tiene el tener datos meteorológicos precisos, al igual como lo mencionara Pablo Gelperín, por el tema de aplicaciones, tener un control en lo que es deriva y correctas aplicaciones
de los distintos agroquímicos. Y me gustaría un poco, a modo de reflexión y viendo lo que acontece este año, por lo que uno está viendo en el tema climático, esta gran sequía, estos días de fuertes heladas, que mencionó el impacto algo Jerónimo, incluso altas temperaturas, como mencionara también en la presentación 17-18 de octubre, como que daría la sensación o la necesidad de que, Jerónimo también mencionó algo, que surjan herramientas de seguros más accesibles para los productores, porque es una pata fundamental para mantener la sostenibilidad. Vemos que años como este, donde puede haber muy bajo rendimiento en la agricultura, puede haber un impacto muy fuerte en la ganadería, puede haber un impacto muy fuerte en forestación y en citrus, y la misma producción va a requerir 1 o 2 años para volver a recomponerse. El seguro sería una herramienta fundamental, sobre todo en vistas a que vemos que el cambio climático está generando una gran variabilidad interanual en lo que es precipitación, sobre todo, y los cambios en la temperatura. Obviamente esto no es algo que pueda enfrentarlo la parte privada por su cuenta, ni la parte pública, sino que se tienen que unir la parte pública y privada en buscar una herramienta, me parece, que pueda generar un buffer en las pérdidas que se pueden visualizar en este año o en los años que vienen. Dejo abierto si alguno de los que está presente quiere agregar algo, y si no, vemos si hay alguna pregunta y daríamos por cierre. No sé si alguno quiere agregar algo a lo mencionado. Tiene un espacio, pida la palabra, por favor. Yo coincido con lo que planteas, Pablo. Pero también me quiero detener un poco en lo que planteaba Jerónimo. A mí me parece que nosotros necesitamos ser previsibles y necesitamos generar espacios de producción que realmente sean sustentables. Y yo creo que si nosotros empezamos por ese camino, o sea que naturalicemos la utilización, la plena utilización del suelo, la cobertura, los cultivos de servicio, la incorporación de más hectáreas de gramíneas, estivales, mejoramos las rotaciones. Con eso ya estamos achicando bastante los niveles de riesgo, al menos de algunas de las adversidades. A mí me parece que ese paso es ineludible. Me parece que es importante avanzar sobre coberturas que sean más eficientes y que estén más al servicio de los productores, accesibles, pero no se agota en la cobertura en sí misma. Tiene que ir de la mano de este cambio de paradigma. Nosotros tenemos que plantear sistemas de producciones sustentables. A mí me parece que en el caso de la empresa de Jerónimo, que ya tiene todo un camino recorrido y una trayectoria en este sentido que yo estoy planteando, me parece que es totalmente pertinente el reclamo y la necesidad de mejorar la oferta de distintos seguros que puedan llegar a acompañar y a garantizarles justamente esa sustentabilidad que estamos hablando. Ahora, hay muchos productores que todavía siguen haciendo el monocultivo, no realizan rotaciones, hay campos que no están sistematizados, hay una cantidad de aspectos que no ayudan justamente a tener ese amortiguamiento que vos planteás. Entonces yo creo que las dos cosas tienen que ir de la mano y el primer camino, tenemos que empezar a caminar tratando de hacer sustentables nuestros sistemas de producción. Me parece que esa es un poco la clave. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por tu aporte. No sé si ahí alguien, Armando Brizuela, si alguien quiere responder una reflexión de lo que le ha parecido RALDA 2020 y qué aspectos ustedes están viendo como limitantes que pueden dar fruto a una futura investigación en agrometeorología. Algunos decían, Juan, por ejemplo, el tema de alertas.
no sé, alertas de incendio, alertas de temperatura. No sé si alguien quiere... Sobre eso, Pablo, que César Aguirre hacía un comentario en el chat y tomando un poco eso. Yo lo ponía el foco en las alertas. Yo conozco el sistema de alerta de ITH de la UNER, hay otros del Servicio Meteorológico Nacional, creo, el Instituto de Clima y Agua, ¿no? Hay varios, pero no son alertas activas. A nivel de productor, que en definitiva es el que toma la decisión sobre los procesos y sobre las estrategias que tiene que llevar para mitigar el impacto de esos momentos de estrés térmico, el productor muchas veces está con 1.000.000 de cosas en la cabeza y 1.000.000 de procesos, jugando el rol que le toca de hombre orquesta, atendiendo desde un presupuesto financiero hasta recursos humanos, hasta compra de repuestos. En esto yo creo que pueden ser de alto impacto que trabajar sobre un sistema de alertas activas, como ya hay muchas aplicaciones que la tienen, que directamente entran directamente al celular con una alerta diciéndole, mire que usted en los próximos 3-4 días va a tener estos eventos, y en todo caso un link a recomendaciones, digamos, la página de alerta ITH de la UNER está buenísima, pero en general lo que le pasa al productor es que se entera que tuvo estrés térmico después que el estrés térmico ya pasó, o en el medio del evento, porque ve a la vaca jadeando al rayo del sol. Perfecto. Pablo Gelperín, no, sí, me parece que lo que dijo Fito recién, Carlos Toledo, la confianza de conocernos de tantos años, es fundamental. Esta brecha productiva que hay entre los distintos sistemas productivos implementados hoy, desde por ahí lo que comentó Jerónimo hasta los promedios provinciales que vemos y las realidades provinciales, me parece que es el primer aspecto a atacar. Tenemos como objetivos de corto plazo, me parece, y objetivos de mediano y de largo plazo. Las aplicaciones, los alertas, estos mecanismos que ayuden a evitar alguna situación puntual, sin duda, necesarios, fundamentales. Pero como comunidad agroalimentaria, me parece que tenemos que poner también un poco la mirada en el mediano y largo plazo. Y en esto de rescatar lo que significó RALDA, que es un poco la pregunta que nos dejaban, yo tuve la oportunidad de escuchar algunas conferencias y el desafío es el mismo que venimos planteando y es enorme, de hablar un 2050 con casi 10.000 millones de habitantes en el planeta, que significa un 50% más de alimentos, y una amenaza de cambio climático que puede generar una adicional, una merma de un hasta 30% más. O sea, podríamos llegar a necesitar estar cerca de duplicar la cantidad de alimentos en las áreas donde el clima, la elevación de los niveles del mar o la frecuencia de lluvias lo permitan. Entonces, me parece que el desafío de mediano y largo plazo es enorme, y en esto ojalá el alcance de reuniones como esta, latinoamericana, pongan en valor algunas de las técnicas y tecnologías que conocemos en Argentina, porque recién Toledo mencionaba como naturalizado, ¿no? La siembra directa, la sistematización de suelos, los cultivos de servicio, y cuando le preguntamos a un experto internacional sobre cuál considera que es el impacto positivo que puede generar la captura de dióxido de carbono de los modelos argentinos, la respuesta es, no es mi área, no sé, esto se entiende, uno va a Naciones Unidas, no, yo no, pero escucha gente que va a Naciones Unidas y en el resto del mundo todavía siguen sin conocer cuáles son las propuestas de remediación y de mejora que en Argentina ya estamos conociendo e implementando. Parece que ahí hay un trabajo muy fuerte de comunicación que nos está faltando y, bueno, no sé, me parece que este tipo de reuniones fomentan mucho que esto se haga conocer. Perfecto. Ahí, Paula, ¿quiere agregar algo? Con respecto al Sí. tema de los índices, yo les quería comentar que este índice que elabora el Parque Nacional del Palmar sobre el tema del fuego
nosotros los recibimos todos los días, los 365 días del año, todos los miembros que pertenecemos al centro. Tenemos una coordinadora que nos tiene en alerta en forma permanente. A las 2 de la tarde nosotros recibimos el índice y sabemos en qué situación estamos. Pero es un sistema que trabaja lo público y lo privado, pero el sistema de alarma, la coordinación y la asociación es de productores. Quizás el Estado podría apuntalar un poco más y hacer que esto se generalice, porque realmente la información nos llega solamente a los que... Bueno, además de ese índice tenemos además el Ministerio de Ambiente nos manda todas las semanas también el tema de cómo viene el clima en cuanto a los vientos y demás para la prevención y la presupresión de incendios. Eso es de la parte forestal, cómo es la organización. Pero todo el sistema, digamos, la coordinación, más las torres donde avistamos los incendios, todo eso los mantenemos los productores en forma privada. Para comentarles que sí realmente los índices están y por ahí no tenemos la suficiente dinámica como para que llegue a todos. Te entiendo. Eso nada más, muchas gracias. Gracias. Pablo. Bueno, en nombre de la Comisión de RALDA 2020, agradecer nuevamente. Sí, Germán, dale. ¿Sí me escucháis? Sí. Hola. Germán, dale. Sí, se escucha un poquito bajo, a ver, dale. Bueno, no, yo Dale. referente al tema que planteaba Armando de aspectos a abordar de la investigación de agrometeorología, me parece que, digamos, para el sector citrícola es muy importante, digamos, el adecuar, digamos, la tecnología para el control del HLB, digamos, que es una enfermedad, digamos, que ha empezado a ocasionar problemas serios y por la información a nivel mundial que tenemos, es catastrófico su desarrollo en cualquier área citrícola en la cual ha ingresado, con lo cual, digamos, la enfermedad tiene vinculación obviamente con eventos meteorológicos, tanto del vector como de la enfermedad, que podrían ser abordados desde la investigación, la validación de métodos hasta, digamos, algunas otras cuestiones puntuales que, bueno, son cuestiones técnicas que por ahí, en este caso, habría que después verlas en forma puntual, pero me parece que sería un área importantísima para trabajar ese tema. Perfecto, Germán. Ahí pude volver a conectar. Bueno, no sé si querías, tenés 2 Sí, minutos si querés agregar algo. No, quería algo. agregar, en base al comentario que vos llevaste adelante, la idea de buscar nuevos productos y de buscar nuevas alternativas en respecto a todas estas nuevas tecnologías y a las posibilidades es lo que se está haciendo dentro de Nación. Es decir, Nación está caminando en ese punto y ha tenido una línea de continuidad a pesar del cambio. Saben que nosotros somos una empresa estatal, cuyo directorio es un directorio político, pero sin embargo se ha continuado y se ha continuado fuertemente respecto de este punto para el desarrollo de paramétricos, que yo sé que a Jerónimo le interesan mucho, para el desarrollo de productos, como dice él, más flexibles. Lo que habría que entender en este pequeño proceso respecto de las compañías de seguros es que las compañías de seguros sí solas no son representativas, es decir, todos trabajan a nivel de reaseguro, con un nivel de reaseguro que diluye todo riesgo a nivel mundial y que va marcando puntos y va marcando límites que se pueden pasar o que no se pueden pasar. Todo ese proceso, bueno, se está elaborando, se está estudiando a través de nuevas tecnologías, a través de nuevos procesos, a través de toda una serie de trabajos, y es un proceso que va a llevar aproximadamente entre 1 año y medio o 2. Una vez que estén estos productos en el mercado, también hay que ver la fiabilidad, porque hay muchos productos que ya desde hace años trabajan
con paramétricos, pero trabajan con un índice de agregación muy grande, es decir, lo que se toman son superficies muy grandes. Entonces, en esas mezclas de superficies, como dice, va la Biblia y el calefón. Entonces, muchas veces todos estos procesos, cuando se pierde especificidad, ¿qué hacen? Que se le pague al que no se debe y que no se le pague a quien se debe. La otra acción, y que es fundamental, es que la acción de las compañías de seguro tiene que estar estrechamente ligada a la acción estatal. Cabe nomás por mencionar Brasil, que tiene injerencia en el financiamiento de seguros agropecuarios, ni pensar, ni que decir de México. Nación tiene 2 experiencias pilotos, con la provincia de Mendoza y otro con la provincia de San Juan, en donde es un pool de trabajo donde estamos las aseguradoras más grandes, es decir, Sancor, la segunda, San Cristóbal y Nación, con una fuerte participación del Estado provincial. Cabría entender entonces la relevancia que tiene la producción agropecuaria dentro de lo que son los recursos para la economía argentina y tratar de enfocarlos de esa manera. Otra característica, y con esto quiero terminar, por ejemplo, Brasil, que es inmensamente superior a nosotros en área agrícola, tiene 5 compañías de seguro. En tanto que la Argentina tiene 26 compañías de seguros que atienden el agro. Un punto que es fundamental en el desarrollo de los nuevos productos es lo que se llama el índice de masa crítica, es decir, la cantidad de hectáreas por unidad de superficies que se puedan cubrir para mitigar el riesgo. En pocas palabras, y para que se entiendan, en una época se había puesto muy de moda el tema de los que se llamaban aportes solidarios, que hipotéticamente una cooperativa consideraban que era muy grande y que eso iba a cubrir. Eso funciona en años buenos. En años de alto riesgo se come totalmente y no cubre los requisitos. Una política de compañía asociada a una política de Estado con el desarrollo de las nuevas tecnologías va a lograr que en un periodo entre 1 año y medio o 2, si se alinean todos esos planetas, podamos establecer cuestiones más predecibles. Perfecto. Y el respeto a los probabilísticos. Perfecto, Gustavo, gracias por ejemplo, la este año sabemos que va a ser un año con profunda restricción. Gracias, bueno. Y perdón por la desaparición. No estaba huyendo. Bueno, agradecer nuevamente a todos, creo que fue algo muy provechoso, muy rico, quedan tareas por hacer, como decía el ingeniero Toledo, bueno, todo lo que sabemos de agronomía, aplicarlo para lograr la sustentabilidad, Pablo Gelperín, las buenas prácticas agrícolas presentes, todos los datos meteorológicos al servicio de una agricultura de precisión y segura, respetando el medio ambiente, y también queda ver a futuro si con más datos climáticos, que cada vez hay más herramientas, se pueda llegar a generar también algún seguro frente a un escenario futuro que presenta una gran variabilidad y que tiene obviamente un gran impacto por lo que vemos en la producción de Entre Ríos. Muchísimas gracias a todos nuevamente por su participación y bueno, nada más. Gracias.